Bienvenidos amigos a Eclesia Online, a todos los que nos están escuchando por radio o nos están viendo por televisión, les saludamos con mucho gusto. Les habla el padre Javier Acero y con nosotros está el padre Patricio Lynch, el padre Daniel Portillo, el padre Javier Monroy desde diversos lugares del mundo, pero pues estamos aquí para contarles cosas de la vida de la Iglesia, cosas de la vida diaria, asuntos que pues quizás nos preguntamos y aquí nosotros lo hacemos a la luz pública con ustedes que también nos escriben, intervienen por medio de mensajes. Les agradecemos todo el apoyo y todos esos mensajes que van llegando a las distintas radios, a emisoras que donde se transmite esto y por las redes sociales. Bienvenidos todos. Padre Patricio Lynch, hoy vamos a hablar de un tema que a usted le encanta muchísimo, que es sobre las revelaciones. Además, con los estudios que tiene, usted nos puede distinguir entre lo que es la revelación pública, privada. En fin, dentro de todo este mundo de las revelaciones se ha dado muchas visiones apocalípticas y también dentro de lo que son las redes sociales se ha multiplicado y ha llegado a una enorme confusión. ¿Cómo lo analizarías tú? Bueno, me parece que puede ser interesante este programa, ¿no? Porque lo podemos abordar de distintas aristas. Me estás haciendo una pregunta ya muy concreta, ¿no? De cómo discernir como criterios como para darnos cuenta de veracidad o de falsedad o de mentira, ¿no? O de abuso o manipulación, que está llenísimo. Pero me parece, Javier, que tenemos que empezar desde un punto de partida un poco más amplio, porque si hablamos de revelación, bueno, ¿qué es lo que entendemos por la palabra revelación? Que para nuestra fe es una palabra clave, porque hablamos de un Dios revelado y hablamos del principio de la revelación. Entonces diría quizás contrastar lo que es la revelación pública, que en ese sentido sí tenemos que poner toda la atención y el énfasis en la revelación pública, porque los cristianos estamos llamados a adherir a la revelación pública. Y por otro lado, las llamadas revelaciones privadas o particulares, que la Iglesia enseña que primero no estamos obligados a creer, y segundo, con muchísima prudencia, la Iglesia las tiene que discernir en función de si favorecen o no el camino de la fe cristiana, ¿no? Entonces, para empezar, y sin querer aburrir tampoco, ¿no? Digo, la palabra revelación significa correr un velo. Cuando hay un velo no podemos ver lo que hay detrás del velo. Entonces, si hablamos de revelación cristiana, es porque creemos en un Dios que se quiso comunicar con nosotros, que Él mismo quiso correr el velo, que se dio a conocer y nos dio la posibilidad de conocerlo. Por eso nosotros nos animamos a articular ciertas palabras o reflexiones en torno a quién es Dios, porque Dios siempre tiene este carácter de misterio. Pero Dios mismo se quiso comunicar. Segundo, a lo largo de la historia es el lugar donde Dios se revela, no hay otro lugar donde Dios no se revele, solamente en la historia se revela. Y tercero, para los cristianos, la revelación, la plenitud, el acontecimiento mayor, donde Dios dijo todo y ya no hay más nada por decir, lo quiero dejar bien claro. Dios ya dijo todo y no hay más nada por decir con Jesucristo. Jesucristo es la plenitud de la revelación, es la palabra de Dios, es la comunicación del Padre, y que esta revelación pública y plena en Jesucristo se cerró con la muerte de los últimos apóstoles. Entonces, repito, ya no hay más nada por ser dicho. Todo fue dicho, que después sí, a la Iglesia a lo largo de la historia le va a corresponder la tarea de profundizarla, de conocerla mejor, de adaptarla a los tiempos actuales, como de sacarle jugo, diríamos, ¿no? Pero no porque nadie venga un iluminado del cielo y venga a agregar algo a lo que Jesucristo dijo, que me parece que este puede ser un punto importante como para empezar a discernir estas supuestas revelaciones privadas, ¿no? Pero bueno, quería dar este punto de partida. Y después de esta maravillosa introducción que has dado, justamente porque tocaste temas puntuales en el tema de discernimiento, yo también quisiera comentar que desde el punto de vista también psicológico, cuando una persona que se dice creyente va teniendo poco encuentro verdadero con la misma fe, con el contenido de la misma fe, con aquello ya revelado, que ha sido subrayado lo suficiente por Patricio, es decir, ya no hay nada más que decir, ya todo se ha dicho. Justamente el tema de las revelaciones a partir de un contexto psicológico puede tener un contenido de mucha autorreferencialidad. Es decir, las personas en función
de aquella experiencia de turbación, por ejemplo, no quería utilizar la palabra paranoia, pero pienso que a veces es importante subrayarlo, es decir, toda la persecución que se vive al interno, toda esta inseguridad e inestabilidad emocional que se va viviendo y se va expresando como si fuera en esta proyección un mensaje que viene de Dios. De tal manera que la revelación, tomando esta descripción del rompimiento, el mover el velo, esta maravillosa expresión de que Dios ha roto su silencio y se ha hecho cercano a nosotros a través de la historia, pues las revelaciones particulares en el sentido de cuando no han sido discernidas, cuando parten más de un contexto patológico, enfermizo de una persona, no vienen a romper o a hacer a un lado o a correr ese velo, vienen a poner otro velo por encima, es decir, que estorba, Dios sale sobrando en esta misma revelación, porque el contexto del cual, por ejemplo, un vidente va llevando a todos hacia sí, ya no los va llevando hacia Dios, y esto es el peligro que va generando a nivel psicológico una situación como esta. Pienso que siempre es importante preguntarnos, en la experiencia, por ejemplo, de un vidente, de la revelación particular, la persona, el contenido mismo, ¿nos va llevando hacia Dios o nos lleva más hacia sí mismo, ¿no? Esto pienso que genera un elemento fundamental de discernimiento. Sí, estos son los temas esenciales, los del discernimiento, creo yo, para poder ayudar a las personas que nos están escuchando, que están viendo el programa, hablar de este tema, ¿no? Del discernimiento. Yo creo que con lo que ha dicho Patricia ha quedado clarísimo la explicación primera, ¿no? Yo creo que a los que nos estén viendo que repitan el programa en esa primera parte y le pongan un bucle. Bueno, no tanto. Pero yo diría que para el discernimiento, ¿no? Para las personas que nos estén escuchando, que nos están viendo, Patricia ha dicho, revelación es quitar un velo. Vale, viene Dios y se quita el velo y se deja ver. Y tú has dicho, Daniel, muy bien, eso es todo. Es que no necesitamos más. Yo diría, ¿por qué tantas personas pueden estar necesitando otra cosa distinta? ¿No nos es suficiente? Yo haría esa llamada a la gente, ¿no? Y les diría a las personas, no necesitamos más, o sea, necesitamos, porque Dios que se quita el velo y dice, mira, yo te amo, yo doy la vida por ti, merece la pena quién eres, lo que vives, ser hombre, ser mujer, lucha por este reino que yo quiero que sea todo lo que tú eres, toda la creación, todo cuanto existe, todo está llamado, no sé, todo lo que es la palabra de Dios, ¿no? Ese es el velo. Y no necesitamos más para felicidad plena, sentido pleno, etcétera, ¿no? A veces nuestro corazón, para hacer un buen discernimiento, no le basta con esto. ¿Por qué? Porque tiene otras heridas, porque tiene otros problemas, como has dicho tú, ¿no, Daniel? Entonces, parece que tenemos que buscar a esas otras personas para asegurarnos. Entonces, yo creo que es una cosa mutua, ¿no? Para hacer un buen discernimiento necesitamos hacer un buen camino humano, psicológico y un buen acompañamiento de unas personas que me ayuden a entender cuál es la fe auténtica, sin más, ¿no? Yo creo que las dos cosas. Y ahí hace falta siempre alguien a tu lado. Y la Iglesia siempre ha dicho, bueno, ten a alguien a tu lado que haya hecho un camino y tú puedas, ¿no? Ir viendo este proceso personal, ¿no? Sí, permiso, Javier, si me permitís, porque estamos hablando del discernimiento de estas revelaciones, ¿no? Particulares, privadas, pero quizás vendría bien también contextualizar un poquito más qué es una revelación privada, ¿no? Y yo diría, para tenerlo en claro, ¿no? Son estos supuestos hechos extraordinarios, supuestas apariciones que pueden ser de un santo, de una virgen, visiones, locuciones interiores, etcétera, ¿no? Y haría una primera reflexión. Yo siempre me acuerdo de esta frase que está en el Evangelio, ¿no? De cuando Tomás no está, cuando se aparece Jesús resucitado, y cuando se encuentra, Jesús termina agregando una bienaventuranza. Jesús dice, bienaventurados los que creen sin haber visto. Me parece que esto nos puede hacer pensar por qué tanta gente busca siempre lo extraordinario, ¿no? Hay mucha gente que está siempre con esta necesidad de buscar cosas así espectaculares, extraordinarias, ir a estos lugares donde pasan supuestamente cosas, ¿no? En vez de simplemente adherir a lo que Jesús dijo, ¿no? Y
bienaventurados los que creen sin haber visto, sin la necesidad de tener que ver nada así maravilloso o extraordinario. Eso por un lado. Después, como ejemplo, se dice que desde la historia de la Iglesia hubo unas 1800 apariciones de la Virgen, se supone. Fíjense la prudencia de la Iglesia, que de estas supuestas 1800 apariciones simplemente ha llegado a probar creo que unas 10, y no más. Porque imagínense, si no, cualquiera dice se me aparece la Virgen y empieza a tener un grupo de seguidores, y aquella que tiene la tarea y que es una responsabilidad de poder definir qué es una revelación privada auténtica, discernir la autenticidad, es la Iglesia. Y me parece que acá también hay algunos criterios que nos pueden ayudar a discernimiento. Esta persona, Daniel, que vos decís, que se autorreferencial, que se dice que es vidente, que Dios se le aparece, etc., es una persona que, por ejemplo, obedece lo que la Iglesia expresa o no. Segundo, el contenido de lo que expresan estas personas, ¿dan frutos buenos? Por ejemplo, si contradicen la revelación pública, si están agregando algo al Evangelio o están rechazando algo del Evangelio, eso ya es un criterio contundente para decir esto es un cuento chino, vamos a escuchar a otra persona, ¿no? Acá no hay nada de Dios, no hay nada del Espíritu Santo. Santo Tomás decía, es más de Dios actuar por lo ordinario que por lo extraordinario. Entonces, en este sentido, las revelaciones, las pseudo revelaciones o las revelaciones con un objetivo autorreferencial van más en función justamente de esa búsqueda, de este alcance de lo extraordinario, donde no es posible encontrar a Dios. Nada más sí que quiero recordar aquellas palabras de nuestro padre San Agustín, también de Patricio y de Daniel, que dice que para llegar a Cristo Dios hay que pasar por Cristo hombre, ¿sí? Esta yo creo que es fundamental, lo dice comentando creo que la carta de San Juan. Vamos un momento, una pausa, una publicidad y ahora regresamos. Esto es Eclesia Online. Pues seguimos aquí, esto es Eclesia Online, estamos hablando de las revelaciones que son públicas, privadas, en fin, lo que pues la Iglesia nos está diciendo. Yo me acuerdo a la hora de hablar de estos temas, les comparto un libro que me ayudó, de Rovira Belloso, Tratado de Dios Uno y Trino. Y bueno, pues él ahí explicaba, entre otras cosas, que esto pues se tiene que entender de un itinerario del hombre hacia Dios, ¿no? Y va desde el interior del hombre, todo lo que es el tema de la revelación que veníamos hablando en esta primera parte. También quiero destacar unas declaraciones que el Papa Francisco hizo en el viaje de regreso de Fátima a Roma. Y en ese viaje, pues él explicó un poquito el caso de Medjugorje, que explicó ahí en el avión a los periodistas le preguntaron pues, cómo va todo este caso, qué valoraciones están haciendo los teólogos de la Congregación de la Doctrina de la Fe, en fin. Está el hecho que es un hecho innegable lo que pasa ahí, espiritual y pastoral, ¿no? Pero también el Papa Francisco, yo coincido con esta opinión personal, yo coincido con él, en que pues decía lo siguiente: yo personalmente soy muy malévolo, ¿no? Yo prefiero a la Virgen Madre, no a la Virgen encargada del oficio telegráfico que todos los días envía un mensaje a tal hora, y esta no es la Madre de Jesús. Estas presuntas apariciones no tienen valor, no tienen tanto valor. Y él lo insistía, esto que digo, lo digo personalmente, yo coincido con esto. No sé qué opinas tú, Patricio. No, pido lo mismo, Javier. Y mirá que yo he ido a lugares de supuestas apariciones marianas, no es que me cierre, ni sea un escéptico, ni crea, ¿no? Pero me pregunto, porque conozco muchísima gente que lo único que hace es hablar de los mensajes marianos y nunca jamás hablan del Evangelio. Entonces, ¿qué es más importante para nosotros? Repito, el núcleo de nuestra fe, que es la revelación de Dios en Jesús y los Evangelios, o ciertos supuestos mensajes que la Virgen María anda dando todos los días no sé por dónde. A ver, por eso me parece que es importantísimo el discernimiento. Y sí tenemos una tarea que viene del Evangelio también. Digo, el Nuevo Testamento, Pablo nos dice que no extingamos la acción del Espíritu Santo, que no despreciemos las profecías,
que lo examinemos todo y que nos quedemos con lo bueno. Entonces, no es rechazar de plano las revelaciones privadas, sino discernir, primero, de que sean de Dios, que vengan de Dios. Porque no necesariamente que alguien diga que Dios se le apareció o tiene una imagen de la Virgen o la imagen de la Virgen llora, no por decirlo eso es así, hay que discernir. Entonces, yo diría algunos elementos más de discernimiento. Primero, si el contenido de esa revelación privada se orienta a Cristo. Primero eso, porque si no orienta a Cristo, ahí ya vamos mal. Segundo, si nos aleja, repito, de Cristo, si nos aleja de la Iglesia, si nos aleja de la comunión, si nos aleja de la enseñanza del Papa, eso no puede venir del Espíritu Santo. Y esto lo quiero dejar bien firme, porque hoy se escuchan en las redes sociales muchos de estos autoproclamados videntes que dicen mensajes que son realmente patéticos, que no hay que escuchar al Papa, estos que están obsesionados con que hay que comulgar necesariamente en la boca, no en la mano, que la Virgen está súper preocupada por esto. Miren si la Virgen se va a preocupar por eso y la Virgen no va a decir nada de la cantidad de gente abusada, asesinada que hay todos los días de los pobres, de las catástrofes que vivimos. La Virgen de eso no dice nada, pero sí dice de que si comulgamos en la mano o en la boca. A ver, por el amor de Dios. Entonces me parece que tenemos que discernir, y voy a repetir, no estamos obligados a creer las revelaciones privadas, pero sí estamos obligados a creer la revelación pública. Porque si no adherimos al Evangelio y adherimos a las revelaciones privadas, no somos cristianos. Punto y aparte, es así de sencillo, ¿no es cierto? Así que bueno, quería ir por ahí. Sí, muy, muy interesante, muy, muy claro todo lo que dices, Patricio, sí. Personalmente yo no me adhiero a ningún tipo de apariciones ni de revelaciones privadas, nunca me han llamado la atención. Entiendo que puede haber personas a las que sí, y les pueda venir bien para acercarse al Evangelio como camino para acercamiento, ¿no? El problema está precisamente cuando se quiere sustituir, que lo dices tú muy bien, ¿no? Se habla mucho de lo que dice la Virgen María hoy o mañana y pasado, y no se habla del Evangelio, ni se habla de todas las injusticias y maldades y asesinatos y secuestros y violaciones y todo lo que está sufriendo la gente, y de todo eso no habla la Virgen, ¿no? Entonces el discernimiento es claro, ¿no? Entonces yo personalmente, es que además no quiero, yo así a que ahora transmito, digamos, mi cuestión personal, ¿no? Yo no quiero creer en todas esas cosas, ni quiero que sean muy, muy significativas, ¿no? Yo también creo en una Madre de Dios, pues que nos ama y nos está cuidando, y lo que es una madre, y lo que es la Madre de Cristo, y quiero poner mi energía no en cosas privadas, sino en lo que la Iglesia me plantea. Y yo animo a todos los que nos escuchan y nos ven, pues a lo mismo, a que vayan a lo esencial, a lo importante. Y lo que es secundario, pues si tienen tiempo, le dediquen después más tiempo, pero dediquen más tiempo a lo más importante, yo creo, ¿no? Yo he estado en lugares de peregrinación como experiencia y como riqueza espiritual. Pienso que es algo que no puedo negar, es decir, porque descubro que también hay gente que se encuentra en búsqueda también. Desde el punto de vista espiritual hay gente que está buscando. La vida espiritual efectivamente es como esta constante búsqueda, esta sed continua que el cristiano experimenta. Y señalo esto porque en lugar de peregrinación puedes tener esta doble experiencia, ¿no? Mirar la gente que coloca, por ejemplo, la Eucaristía, la hora santa, la contemplación como el centro de su peregrinación, es decir, sabiendo que es un lugar de peregrinación, colocando el centro como tal, o por otro lado, lo extraordinario que señalaba Patricio, el hecho de que se tenga que aparecer la Virgen y que tenga que dar el mensaje o el telegrama de ese momento. Creo que en ese sentido nos ayuda también a mirar nuestros enfoques también. Como iglesia creo que también tenemos que hacer una reflexión hacia el interno, es decir, si nosotros generamos un lugar de peregrinación, lo hacemos en función de qué, porque si nosotros lo hacemos en función de que la gente acreciente su fe en Dios, ofreceríamos justamente las alternativas como camino espiritual para que las gentes lo encontraran. Pero si como iglesia en este espacio de peregrinación damos cancha abierta,
pues obviamente que es posible encontrarnos con distintas realidades que la gente pueda no saber o no tener definido qué es aquello que busca o qué es aquello que tendría que hacer. Señalo esto porque creo que hay gente entre nuestra iglesia muy bien formada que puede ser capaz de discernir este tipo de cosas, saber que va a una peregrinación con una búsqueda clara de experiencia espiritual, pero también hay personas que puedan ir con el desconocimiento como tal de aquello que se está buscando. Y por lo tanto puede ser más fácil engancharse en todo aquello que resulte la revelación particular como centro de todo esto y genera este hueco, este vacío, o por otro lado resulta esto como un placebo donde la vida espiritual tenga que ser alimentada continuamente por este tipo de búsquedas ya, ¿no? Si es una revelación particular de este estilo, entonces comenzar una búsqueda extraordinaria de Dios, que esto va resultando cada vez más patológico y cada vez más insaciable, y donde la dependencia a este tipo de revelaciones va siendo pérdida de la realidad. Sí, quizás para ir cerrando, compartirles un pequeño testimonio, la angustia de un conocido mío que me empezó a decir que su madre empezó a escuchar por YouTube a uno de estos, un supuesto sacerdote, o sea, es sacerdote, no es que sea supuesto, pero que empezó con este tipo de expresiones de que tiene visiones y que Dios se le aparece. Empezó a utilizar un lenguaje también con categorías apocalípticas mal entendidas para colmo, ¿no? Siempre con una imagen de un Dios que está enojado, que se vienen días de oscuridad. Bueno, esta mujer entró en una situación donde se generó una división profunda en la familia, una mujer que no quiere vacunarse porque este hombre dice que Dios le reveló que no hay que vacunarse, de que además tenía que cerrar las ventanas por varios días para que no entre porque iba a pasar un ángel exterminador. Bueno, yo busqué a este hombre, no voy a decir el nombre para que no quiero adherirle gente que lo siga, ¿no? La cantidad de gente que escucha a esta persona, ¿no? Y que me parece que, bueno, tiene los rasgos de estos falsos profetas, ¿no? Vos, Daniel, hablabas de autorreferencialidad. Se ponen en un lugar especial como que ellos conocen algo que el resto no conocemos, solo ellos. Entonces yo diría, dejemos de estar en el año 2021 después de Cristo y estemos en el año, no sé, 50 después del canalla este que está hablando, ¿no es cierto? Porque él es el revelador, el que tiene la luz, que no la tiene el Papa, no la tienen los obispos, no la tiene el pueblo de Dios, pero la tiene él, ¿no? Ni siquiera Jesucristo, la tiene él. Entonces, digo, vivamos con discernimiento. Repito, yo no estoy en contra de que si se aparece nada más, ¿quién soy yo para decirlo, ¿no? Pero hay que vivir estas experiencias con profundo discernimiento y con prudencia. Yo para acabar también quisiera dos cosas comentarles. A raíz de lo que dices, Daniel, sobre la salida de la realidad, ¿no? Cómo se va hacia un proceso de salida de la realidad. Se va llegando a extremos, esto sí lo he tenido yo como experiencia personal, se va llegando a extremos en los que ya luego el que no entra en eso se mete en una paranoia. Es decir, ya este obispo no nos cree, este obispo no es creyente, este obispo no sé qué, este sacerdote, este no sé qué, nosotros los que sí creemos, y empiezan a crear unas divisiones en la iglesia tremendas y empiezan a encuadrar a la gente dentro de esa ideología, ¿no? O sea, ya la cosa entra en paranoia total, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Es como crean división dentro de la iglesia. Es otro tema de discernimiento muy claro para las personas que, cuidado, si ven que van hacia allá, el tema no es muy sano. Bueno, pues vamos a terminar este Iglesia Online dedicado a las revelaciones y no se nos olviden estos criterios que acabamos de escuchar. El primero, la sencillez y sobre todo la unidad y la comunión, ¿no? Todo aquello que es sencillo y que nos lleva a la unidad, a la comunión, eso es evangelio. Todo lo demás no es evangelio, es pura casualidad, es autorreferencialidad, hay mucha frustración. Entonces corrijamos todo aquello, hagamos un pequeño examen de conciencia y pongámonos en las manos de Dios, viviendo en lo ordinario de la vida, que es donde Dios se manifiesta todos los días. Nos despedimos, nos vamos, Daniel, Patricio, Javier, nos vamos hasta el próximo Iglesia Online. Saludos, que estén muy bien. Gracias, un abrazo a todos. Que Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.